Saludos amigos, bienvenidos a Hay que decirlo con este su anfitrión Jorge Inserni. Hoy tenemos nuestro panel de abogados. Vamos a estar hablando sobre una serie de temas que ustedes mismos nos escriben y nos piden. Y nosotros pues aquí con nuestro panel de abogados con mucho gusto vamos a discutirlo. Muchos de esos temas son, como diría yo, de los que escuchamos y vemos todos los días en las noticias. Y muchas veces los que somos legos, los que no somos abogados, nos preguntamos, oye, pero eso no es justo, eso es justo, o deja de serlo. Y de hecho, pues la contestación no la tienen que dar los licenciados. Obviamente, no todo va a salir como ellos quieren o desean, porque hay una ley que hay que seguirla y todo el mundo tiene el derecho en nuestro país a opinar distinto. O sea, no, aquí no hay una regla que todo el mundo piense igual y opine igual. Eso sí, todo el mundo tiene que irse por la misma regla, según la ley. Y quiero comenzar saludando al licenciado José Carlos Pizarro. Saludos. Saludos, Jorge, y saludos al público televidente. ¿Cómo está Trujillo Alto? Lluvioso, pero con buena Lluvioso. temperatura. Yo diría que un poquito más que lluvioso, muchachos. Eso ha llovido toda la noche. Toda la noche, pero hizo que estuviera fresquecita la noche. Gracias a Dios que cuando yo salí a las 5 se había detenido por un momentito la lluvia ahí. Cuando yo salí también. Sí, la había bien fuerte. De hecho, miren, amigos, yo cada vez que saludo a Pizarro le digo, nuestro licenciado de Trujillo Alto. Es que Pizarro tiene la oficina en Trujillo Alto, pero él no trabaja para Trujillo Alto, él trabaja para todo Puerto Rico. Yo le digo eso, pero recuerden que siempre debajo del nombre de nuestros participantes está el número de teléfono de cada uno de ellos. Y cuando usted quiera algún asesoramiento, que es cuestión suya, yo y Tiva nada tenemos que ver en eso, en confianza se puede comunicar con cualquiera de los abogados que usted así entiendan pertinente para discutir con ellos alguna situación que ustedes tengan sobre temas que hemos discutido en el programa o temas que no se hayan discutido en el programa. Le hago esa salvedad y con mucho gusto ellos habrán de proceder. No solo tengo la oficina allí, Jorge, soy oriundo de Trujillo Alto. Ya le salió. Del barrio La Gloria de Trujillo Alto. Ya le salió. Casi se pone a pelear con un ponceño. No tengo ningún ponceño en el panel. Y de la casualidad que yo vivo en Trujillo Alto ahora, pues. Somos vecinos. Así es. Mira, José Carlos, nosotros oímos todos los días, y te comparto esto, órdenes de protección. Asesinaron a fulana o a fulano. Bueno, en este caso son las damas casi siempre. Y tenía una orden de protección del ex esposo, el novio, el vecino, el compañero de trabajo, el caso que fuera, porque hay infinidad de posibilidades. Y la gente critica o reacciona, en realidad es que reaccionan y dicen, caramba, pues si tenía una orden de protección, ¿cómo ese tipo la puede haber matado? Yo tendría 20 contestaciones para eso, ¿verdad? Hay otros que dicen, yo no voy a poner la orden de protección porque eso no sirve para nada. Hay el tercer escenario. Le pone la orden de protección la dama contra el individuo, pero la violan ellos dos mismos hablándose y las cosas que pide la orden que no se hagan. Y muchas veces, no, casi siempre no. Hay algunos casos en que viene la dama y pide que se quite la orden de protección, porque el individuo la convenció. Y después aparece de que tienen un incidente con una ley 54, un asesinato, qué sé yo, y entonces dicen, pero ven acá si la tenías y se la quitaste. Esto es lo que nosotros oímos todos los días. A mí me gustaría que primero tú nos expliques en qué consiste la orden de protección, cómo yo puedo conseguir una orden de protección. Pues mira, Jorge, hay varias leyes que contemplan órdenes de protección. Ajá. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando de la población envejeciente, es la orden de protección de la ley 121 que atiende a la población envejeciente. Está en la ley 246, que hay unas órdenes de protección que atienden a los menores. Y entonces está la que tú estás hablando, que es la ley, la orden de protección bajo la ley 54. Entiendo que tu pregunta va más a la ley 54. Sí, en este momento sí. ¿Qué pasa cuando
cuando se emite una orden de protección, o por qué se emite una orden de protección. La ley 54 tiene dos vertientes en cuanto a... Tiene la vertiente criminal para procesar a alguien criminalmente por unos hechos y tiene la vertiente civil para emitir órdenes de protección al amparo de esa ley, que requiere un patrón de conducta o una serie de conductas que no sean aisladas para que un juez pueda emitir una orden de protección desde un día hasta 2 años. ¿Qué se logra con esa orden de protección o qué pretende lograr la ley? Pero antes de eso, la prueba, tú dices que no puede ser... ¿Cómo tiene que ser la prueba para que el juez diga, bueno, pues vamos a evaluar esto? Porque puede haber alguien que pide una orden de protección porque anoche me gritó o me tienes cansada o cansado y te voy a meter una orden de protección para que no te me acerques, hacerte la vida imposible. En otras palabras, Por ese hecho aislado de una discusión. tiene que haber alguien que lo haga por un capricho. Sí, claro. Y hay quien puede fingir ese patrón de conducta por un capricho. Todo se basa en la credibilidad que le tenga al juzgador de los hechos, de si eso ocurrió o no. Tiene que haber algún tipo de conducta violenta, no tiene que ser un patrón, pero si es la verbal que tú dices, con un solo incidente, yo entiendo que no se debería emitir una orden por un incidente aislado donde verbalmente una persona le dijo a otra algo que lo molestó, porque probablemente sea una discusión donde ambas partes se estén diciendo cosas. Uh-huh. Y si tú tienes una relación, el planteamiento que tú puedes hacer en este tipo de situación es que si tú tienes una relación de dos personas donde habitúan ese tipo de discusión, unas veces la comienza uno ofendiendo, otras veces la comienza otro, y ya tú tienes una pareja que propicia ese tipo de discusión. Con todo esto hay que tener mucho cuidado. Yo hablando desde el punto de vista de defensor de una de las partes, pero el jugador lo que busca es, si entiende que hay un patrón de violencia en el hogar, él busca terminar con eso y poner una orden de protección para que ambas partes se distancien y eso deje de ocurrir. Pero pasa lo que tú dices, Jorge. A veces es por capricho. Quiero sacarlo de la casa. Y como quiero sacarlo de la casa, pues hago tal cosa. Por eso, no todas las órdenes que se peticionan se conceden. No todas las órdenes. Una estadística que no me acuerdo ahora, ¿verdad? Lamentablemente, pero la vi hace unos cuantos meses, que la cantidad que se pide es una cantidad, pero bien grande, versus las que se aprueban. Eso aquí es como por ejemplo, las demandas de daños y perjuicios. También, o sea, está en el juzgador de los hechos ver cuál se justifica de acuerdo a los elementos de la ley y cuál no. Porque lamentablemente se pudiera utilizar para eso. No va a haber una estadística de cuántos lo utilizan para eso, pero cuando el jugador entiende que lo están utilizando mal utilizado, lo que va a hacer es no expedir esa orden. No cumples con los elementos y eso se da en los tribunales. Se da el hecho de que no se cumpla con los elementos y no las otorguen. Porque una orden de protección tiene aunque es un caso civil, tiene unas consecuencias severas el incumplir con ella. Y si alguien, por capricho, yo no estoy juzgando las peticiones de nadie. No. No estoy diciendo que todas las órdenes de protección son por capricho o que una es por capricho. Pero en el mundo de la especulación para educar al televidente, tú imaginas, Jorge, una orden de protección, una persona que sea capaz de mentir para que le den una orden de protección, puede ser capaz de mentir para decir que violentó la orden de protección. Y ahí es un peligro. Porque si tú violentas la orden de protección, está el artículo 2.8 de la ley 54 y ya entramos a la parte criminal de la ley 54. Y eso no tiene probatoria. No. No. Ven acá, ¿qué orden de protección? Tenemos el título, ¿verdad? De la orden.
¿Pero qué contiene eso? O sea, ¿todas son iguales o el juez le añade o le quita según la Hay un formato de OAT que establece el alcance de esa orden, el tiempo que va a durar la orden, lo que abarca la orden, no te acerques al trabajo, no te acerques a la escuela, si hay hijos, si se suspenden o no las relaciones paternofiliales o maternofiliales, porque esta ley está tanto para cualquier género. Sí. Y ese alcance va a estar claramente establecido en eso porque es un formato. O sea, que la discreción del juez ahí es... No, el juez tiene discreción porque hay partes donde el juez puede explicar, pero tiene unos encasillados ya predeterminados que el juez puede elegir, que el juez puede marcar o no marcar y explicarlos en su narrativa, pero difícilmente se le olvide algún elemento, delimitar el alcance de la ley, de esa orden. Entonces te pregunto, ¿qué es una violación a la ley de protección? Ya el juez estableció las pautas, ¿verdad? Pero una llamada telefónica... Una llamada telefónica, un mensaje de texto, un contacto a través de terceros. O sea, que yo le puedo decir a una persona, mira, dile a fulano, háblate con fulana y dile que se esté quieta y no me moleste más porque voy a reaccionar de otra manera. Y se lo dijo fulano allá. Eso es una violación a la orden de protección. Ahora que me hablaste de fulano, Jorge, por error ahorita olvidé decir que hay una orden de protección contra el acecho, que es la ley 284, que es otra orden de protección que podemos hablar luego. Esa se me quedó ahorita, de personas particulares, que es la ley 284. 284. Sí, esa es la ley contra el acecho. Pero ciertamente tú puedes violentar la orden inclusive a través de las redes sociales. Y yo no he visto un juez que no, que en las órdenes que yo veo, que no se ocupe de delimitar eso también. Que por redes sociales tienes que abstenerte de intervenir con esa persona. Es bien abarcadora. Y es bien seria porque pues el que la viola, pues las consecuencias ya están establecidas. Claro, en el artículo 2.8 de la ley 54. Mira, Jorge, yo puedo hablarte de un caso en particular que lo acusaron de violentar una orden porque el mensaje de texto lo que decía es perdóname por lo que hice y quiero arreglar las cosas. Eso, que tú ves que la intención de la persona es básicamente enmendarse, pero es que no podías dirigirte a ella por ese medio, ni para pedirle perdón, ni para darle dinero, ni nada de eso. Es cero comunicación. Por mensaje de texto, ni siquiera directa. Así que esto es bien técnico, una orden de protección es bien seria. De ahí a que no podemos tomar livianamente una petición de orden de protección porque digan, no, eso no tiene consecuencias alguna, eso no te daña el récord penal. No te lo daña porque es la parte civil. Pero puede tener consecuencias criminales. Claro. Otra consecuencia civil que va a tener es que esa persona, si tiene licencia de armas, se las van a incautar. Yo sé que eso no es de mucho peso, pero tengo la obligación de informarle al público sobre eso. Bueno, lo es, definitivamente. O sea, pero antes de continuar, déjame saludar a la licenciada Norma Regina Brignoni, que ya nos acompaña. Saludos, licenciada. Buenos días, tenga el público presente y compañeros del panel. Buenos días. Comencé hablando con el licenciado Pizarro sobre las leyes de protección, que yo, a modo mío, pues le dije que continuamente oigo a las personas en conversaciones en la calle y hasta en los mismos noticiarios, que a fulana le pasó esto y tenía una orden de protección, pero entonces sale un vecino y dice, pero si es que él venía ahí todos los días y la veía y se tomaba un café ahí y después se iba, y este día en particular pues vino virado y ocurrió una desgracia. La otra que le planteé a Pizarro fue las que tienen la orden de protección, le dan un lloradito y dicen, mira, yo se la quiero quitar, este tipo es bueno, pam, y se la quitaron. Después ocurre el suceso. Y las violaciones continuas, que de hecho mencionaste, y quiero que abunden un poquito ustedes dos sobre el tema, que estas órdenes pueden llegar a las escuelas donde están los niños. Claro. Mira, olvidé decirte ahorita cómo comenzaba esto, cómo comienza una orden de protección. La persona, el peticionario, va donde un juez y le llena una solicitud, que es una forma
preimpresa que tiene OAT en las salas de investigaciones, ese juez le evalúa si el juez emite una orden de protección ex parte, entonces escuchando solo una parte y luego citan para escuchar a la otra parte. Si el juez entiende meritorio dar una orden ex parte hasta que escuche a la otra parte, la va a dar. Una vez se diligencie la orden, o sea, la otra parte tenga conocimiento de que se expidió una orden, entonces ahí comienza a regir la misma. Hasta tanto y cuanto no se la den a la otra parte que no sepa, pues pudiera comunicarse porque no sabe que existe una orden. Creo que hubo una enmienda en cuanto a eso. ¿En cuanto a qué? De que si se expide, aunque no se le haya dado la notificación en forma directa, ya tenía conocimiento. No puede tener conocimiento porque esta persona va sola, donde el juez y la otra parte puede estar en Ponce y no saberlo. Empieza a operar contra la otra parte. Cuando sepa. Cuando se la diligencien y él firme como que la recibió. Ahí es que sabe, porque de lo contrario no sabe que existe una orden de no comunicarse. Es cuando se firme. De hecho, hemos tenido casos en los tribunales donde ha pasado eso que tú dices, Jorge, y el caso se ha caído. Ya procesándolo criminalmente por violar una orden que no sabía. Y como parte del debido proceso de ley existe la exigencia de la notificación y no va a prosperar si no hay un documento firmado como que él conocía de la orden. Porque decirle por teléfono tienes una orden, ellos no saben con quién estás hablando. Es firmado. Sí, porque fíjate, Jorge, suena... No, me río porque es que lo he visto antes. Sí, pero es que eso que tú piensas también lo puede pensar el público. Pero si ya él lo sabe, no. Porque tú puedes creer que te estás comunicando con alguien y no es esa persona. Tiene que haber un documento firmado, tiene que haber prueba fehaciente de que sí, de que lo sabía. Y una comunicación telefónica, pues, adolece de eso. Pero créanme, aquí son bastante diligentes en la notificación de la orden. O sea, aquí la va a tener el policía del cuartel más cercano donde se supone que viva la persona, la va a tener el cuartel más cercano donde se supone que viva la parte peticionaria, porque esa es la primera orden que da el juez. Llévate una para el cuartel más cercano donde tú vives y diligencian una en el cuartel más cercano donde la otra persona vive. Y créanme que lo van a buscar, pero créanme que yo particularmente he tenido al menos 1 o 2 casos donde se ha planteado que la persona no lo sabía y realmente no lo sabía. Y se ha tenido que, por lo menos el ámbito criminal se ha quedado ahí. El ámbito civil de la orden de protección sigue, porque van a citar a la persona después de la ex parte, la van a citar para que pueda defenderse conforme el debido proceso de ley, pueda defenderse. Y eso lo vemos, las órdenes de protección las vemos en los tribunales casi todos los días. Mira, Jorge, en el ámbito criminal, tú vas a cualquier centro judicial y las salas están bastante vacías, menos por la ley 54. Algo está pasando, que se ha disminuido la erradicación de los casos de drogas, se ha disminuido la erradicación de los escalamientos, de todo, menos esa parte. Aquí hay divisiones especializadas, aquí hay salas especializadas de tribunal para bregar con ley 54, donde toman... sé que hay programas en unos tribunales sí y en otros no, pero por lo menos en el área metro, los tribunales tienen este programa donde inclusive no ponen a esperar a peticionado y peticionaria en la misma sala. Para que tienen el cuidado de que no tengan ese contacto allí. Ahora, sobre lo que dijiste ahorita, puede ocurrir legítimamente que alguien solicite una orden de protección y que legítimamente pueda no ser necesaria después. Uh-huh. Eso yo lo he visto. Se ve mucho eso que tú mencionas, Jorge, de que ponen la orden de protección y luego la quitan. No necesariamente eso es una mala decisión. Pudiera serlo como no serlo. ¿Dónde tiene? Ahorita tú me preguntabas. ¿La quito yo o tengo que ir donde el juez para que el juez me diga? No, tienes que hacer. La voy a quitar. Porque el juez puede decir, no, yo la voy a dejar. La persona que la va a quitar
tiene que hacerle una moción al juez que le expidió. Ok. Y el juez decide si lo escucha o no. Ok. Si el juez decide escucharlo para quitarla, puede quitarla o no quitarla. O si decide no escucharlo, no la quitó. Pero ellos son particularmente bien meticulosos a la hora de evaluar las razones de por qué se está quitando una orden. Las quitan, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero son bien meticulosos. Ahora tú decías ahorita, Jorge, que si tenía una orden de protección y a veces se propicia que la parte que la peticiona sea la que se acerque y ella misma provoca la violación de la orden de protección, ahí la están violando a ambos. Ahí la están violando a ambos. ¿Con qué mecanismo tú puedes garantizar que, se supone, que puedas garantizar que no se acerque una parte a la otra? Donde único yo creo que puede ser efectivo es cuando hay un GPS que entra servicio con antelación al juicio y le pone un GPS al imputado. Pero ya ahí tiene que haber un caso criminal. Porque ni siquiera el rastreador regular, Lo que le ponen el grillete regular, grillete, puede evitarlo también, porque cada vez que la persona salga de la casa ya la oficina de asuntos con antelación al juicio sabe que salió de la casa, pero en el GPS no es meramente que salió de la casa, es que saben dónde está. Ujú. ¿Ves? Y ahí pues pudiera evitarse algo, pero yo siempre recuerdo un caso que hubo en Puerto Rico, en el área de Fajardo, que la persona se acercó, asesinó a su pareja y las autoridades no llamaron a la víctima para advertirle que él estaba por allí. Y recuerdo que ese caso, hasta el director de toda la agencia, el gobernador lo destituyó, lo despidió. Sí, porque eso es uno de los mecanismos, poderle avisar a la otra parte para que esté preparada. Claro, ¿verdad? Y porque tome al las él salirse medidas. del perímetro tenían que llamarle y decirle, se salió, cuídate. Pero mira, sin apartarme del tema, obligatoriamente, me reí ahorita cuando dijiste lo del emplazamiento. Y tengo que decirlo. Yo estoy en Disney World con mis 2 hijas y mi familia. Y recibo una llamada telefónica de un periodista que me dice, oye, ¿qué comentario le merece lo que acaba de decir la secretaria de Justicia, que lo han referido a usted un feo? Y yo, a mí. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Pero usted no está viendo las noticias. Estoy en Orlando, estoy en Disney ahora mismo hablándote. Ay, pues perdona. Y digo, no. Fantástico, cuando yo regrese a Puerto Rico veré lo que es. Sigo andando con mis hijas, entonces me llama un alguacil. Dice, mire, yo tengo una orden para entregarle a usted de un referido al FEI. Digo, mire, yo estoy en Orlando, de hecho yo casi no lo oía. Yo estoy aquí en Orlando en Disney. Esto es un revolú bárbaro. Yo no sé de qué usted me está hablando, yo tendría que verla. Y el individuo me dice, sí, pero ¿y cuándo usted regresa? Y yo, bueno, yo voy a estar 2 semanas más aquí, pero es un jueves. Ante eso, yo voy a regresar en el fin de semana, dejo a mis hijas con mi hermana, yo regreso y el lunes usted y yo nos vamos a encontrar en tal lugar, a tal hora. Y el lunes a tal hora, en tal lugar, nos encontramos. Me entrega la orden, ahí es que yo veo de qué trata la orden, se la firmo y se va. Cuando tú recibes una orden con un referido al FEI, en aquel momento, yo no sé si eso ha cambiado, tú tienes 15 días para reaccionar a esa orden que te han dado. Nuestros abogados, mis abogados, como el día 12, fuimos a impugnar lo que nos habían entregado. Y el FEI me dice, no, ya su tiempo pasó. Es que yo tengo 15 días por ley, y lo dice la propia carta firmada por la Secretaria de Justicia. Uh-huh. Al momento de usted recibir esta notificación y firmarla. ¿Ok? Así que lo que vale es esa firma, no la fecha en que hicieron la carta. La pueden haber hecho 2 años atrás, eso a mí no me va ni me viene. Pero ¿qué pasa? Que levanto ese argumento y ellos lo que hacen es que llaman al alguacil que la diligenció y él haga una declaración jurada. Y en la declaración jurada él pone... Que se supone que haya hecho ya, porque la parte en el diligenciamiento se trata de eso y es juramentado. Pues mira,
Es que estoy haciendo este cuento para que la gente vea cómo brega la justicia, que usted tiene que tener 60 ojos, no 2 ni 4, 60 ojos. Viene y hace una declaración jurada donde dice que él me leyó y estuvo seguro de que yo entendí cuál era la orden, que yo no entendía tres pepinos lo que era la orden, y menos en Disney, y menos con el Revolú. O sea, yo le dije, mire, vamos a vernos el lunes, yo regreso y usted me entrega lo que tiene que entregarme. Tipo lo más right, bien respetuoso. Y eso hicimos, y yo pues la firmé, pues, y someto eso. Entonces, cuando yo vengo y protesto, yo, pero ven acá, mis 15 días no, llevo 12 nada más. Mira cuando me la entregaron y cuando yo firmé. Me dicen, no, usted está mal. Nosotros tenemos una declaración jurada aquí del que lo emplazó, que mientras usted estaba afuera, lo emplazó por teléfono celular. Me pegó el micrófono para que los compañeros abogados lo puedan oír bien. Por celular. Y él leyó y le explicó la orden. Yo, mira, número 1, sí me llamó por celular porque estoy en Disney. No me explicó nada porque no me tenía nada que explicar, ni yo puedo reaccionar porque yo soy lego en la materia. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo estoy de vacaciones. Y él puso eso en una declaración jurada. Y para nosotros, lo que vale es la declaración jurada de él. Yo digo, o sea, que si él comete un error ahí en fecha, él no comete ningún error. Él está bien claro, eso él lo lleva. Y ahí están las fechas correctamente. Digo, o sea, 100% de esa orden es ley. Me dicen, sí, señor. ¿A qué teléfono me llamo? Al que dice la declaración jurada. Y si ese no fuera el teléfono, es que ese tiene que ser. Digo, pues léalo. Ese no era mi teléfono. Y yo, ven acá, me dice, eso debe ser un error de la secretaria que la pasó. Yo, cuando es para mí, es un error de la secretaria. Para ustedes es completamente legal. Fuimos a primera instancia, fuimos al apelativo y pasó por el Supremo y todos mantuvieron que me lo habían hecho por teléfono celular y era legal. Pero eso era en cuanto a algo del FEI. Un referido. Pero en cuanto a orden de protección... Es más, ahí, en cuanto al debido proceso de ley... Espérate, no me cambies una con la otra. Según yo tengo entendido, y me dicen... No, el debido proceso de ley es la notificación. Estuvo violada. Violaron el debido proceso de ley es la notificación. O sea, a ti no te pueden contar, por ejemplo, una sentencia. Una cosa es cuando el juez le escribe y una cosa es cuando se notifica. No te pueden contar desde cuando el juez le escribe. Es desde que te la notificaron. ¿Ves? O sea, yo estoy en desacuerdo con esa determinación. Porque el término para tú responder algo es a base de la notificación. Y una notificación... La gran decisión de seguir hacia adelante cuando vi ese traqueteo. Digo, esto es empezando, ese traqueteo. Me cogió 14 años. Wow. Pero prevalecí. Es que tenía... Prevalecí. Claro. Pues con la verdad. Pero me cogió 14 años. Pero cuando yo veo eso de entrada, que yo nunca había visto ese mundo, yo, Dios mío, como traquetean con esto a nivel de todos esos tribunales. El Supremo no lo vio. El Supremo lo dejó pasar. Pero el apelativo lo vio. Y concluyó que sí. O sea, y en contra de que no es mi teléfono. La famosa declaración jurada que es ley total, de arriba hasta abajo. Cuando cometen el error mío, eso debe haber sido la secretaria. Tú sabes. Y qué casualidad que el que firma la de eso no leyó que no era el teléfono que le había llamado. Tú sabes. Nada, hago este comentario, es una parte total que he hecho porque para decirle a todos los amigos que nos ven y amigas, que usted tiene que estar pendiente en estos sistemas, en estas situaciones, al más mínimo detalle. ¿Qué sucede? Que si tenemos complejo de Perry Mason, como dicen, que creemos que conocemos la ley, etcétera, etcétera, nos vamos a guindar nosotros mismos. Tenemos que siempre es mi recomendación, usted haga lo que usted entienda, recurrir a su abogado para que pueda ver esos detalles y te pueda decir, aguanta. De aquí no vamos a pasar. Y consejo, no den detalles por teléfono. No, claro que no. Hay quien puede dar detalles por teléfono, no lo hagan no por evadir la ley, es que usted no sabe con quién está hablando. Y si no está hablando con un funcionario del orden público realmente. Porque yo he tenido situaciones donde eso ha ocurrido. O no las he tenido, las he visto. Donde eso ha ocurrido. Que están haciéndose pasar por funcionarios de la ley y orden y no lo son. Así que si usted, mire, policía tal, ¿de qué cuartel usted es? ¿Cuál es su número de cuartel?
engancha y llama al cuartel a ver si de verdad es de ese cuartel que están hablando. Pero mira, si ahora mismo los bancos te dicen que no contestes ninguna pregunta relacionada contigo, tus cuentas de banco, seguro social, etcétera, etcétera. Porque hay gente que con las trampas estas los llaman supuestamente de los bancos. Y la gente, pues si me están llamando del banco, yo le voy a dar la información. ¿Usted cree que si el banco lo está llamando a usted, Tiene la el información. banco no tiene la información? El banco la tiene. O sea, lo que usted tiene que hacer es decirle, dígame en qué oficina usted está y yo con mucho gusto me voy a reunir con usted. Dígame qué día y a qué hora. Y voy. O el número de teléfono para llamar para atrás. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Déjame ir a una pausa y regresamos de inmediato. No se retiren.